Momento de tomar contacto con Radio Duna. Comienza Estado Nacional en su versión radial junto a Matías del Río. 20 grados. Claramente la José lee todos los días todo el tiempo y me improvisé y no tengo claro. Pero mejor sacamos de este berenjenal y vamos de inmediato, porque Nico Vial nos da el pase desde el estudio de Canal 24 Horas, transmisión conjunta con Radio Duna en este Estado Nacional en Duna. Y presentamos a nuestro invitado, es Andrés Peche, que es gerente de sustentabilidad de Fundación Chile. Andrés, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Matías? Y tiene que ver con la presentación de un estudio que hicieron ayer de transición hídrica, que es la segunda parte, a su vez, de un estudio completo que tiene 2 o 3 años, me parece, ¿no es cierto? 3 años, sí. Un poquito menos, 3 años, sí. Sobre un poco el estado del agua en Chile. El estado del agua, hacer un diagnóstico profundo, estudiar en terreno con las 6 cuencas que ustedes tomaron, de las 101 cuencas que hay, me parece. Sí. Para ver cuál es el estado, pero también avanzar no solo en diagnosticar, sino que en soluciones concretas. ¿Con qué se encontraron, a tu juicio? Tú eres que titular con algo. Mira, nos encontramos con que las fuentes de los problemas que vemos nosotros, la gran cantidad o sea, si tú puedes clasificar, un 44% de las causas de los problemas tienen que ver con gestión y con la institucionalidad del agua. Por lo tanto, es ahí donde nosotros nos estamos concentrando. Pero quizás fue un poquito más atrás, Matías. Esto más que un estudio, en realidad es una iniciativa en donde nosotros juntamos a más o menos 50 organizaciones a trabajar en cómo encontrar soluciones para el problema del agua y cómo movilizar buena política pública y buena inversión privada. ¿Tú te refieres a que estudio no necesariamente, esto no es un trabajo académico, es un trabajo con las personas que están en el mundo del agua? Exactamente, un trabajo académico. No es nuestra opinión, sino un poco es el resultado de este proceso de diálogo y de trabajo a nivel de sectores, a nivel de agencias de gobierno, pero también con las organizaciones de las cuencas. Y la motivación de este trabajo nace de que hace 3 años nosotros nos dimos cuenta que la conversación en torno al agua estaba muy capturada por la discusión del Código de Agua. Entonces, y cuando tú hablas del Código... Muy blanco-negro eso. Muy blanco-negro, y es una guerra de trincheras que paraliza, ¿cierto? La gente cuando llega a los sectores con sus intereses válidos, digamos, llegan a esta discusión regulatoria, llegan con sus armaduras, con sus alambres de púa, con sus lanzas, y nosotros dijimos hay muchas cosas que se pueden hacer sin tocar el Código de Agua, o sin entrar en esa conversa. Y eso tiene que ver con una discusión más bien técnica. Finalmente tú puedes tocar temas regulatorios, pero entras a esos temas desde otra puerta, ¿cierto? Entras a las mismas, y eso es muy importante. Y básicamente son 2, digamos, las motivaciones que tuvimos, o dos las invitaciones que hacemos a la gente. La primera, en las conclusiones, es que acá tú tienes que tener una mirada, digamos, en conjunto, en donde los distintos sectores pongan sus intereses y sus diferencias arriba de la mesa y lograr de trabajar por un objetivo común. Y lo segundo, que hablábamos ayer también en el debate que tú nos acompañaste, que se tiende esto a reducir a dicotomías bastante simplistas, ¿ya? Y a balas de plata y a soluciones. Entonces, que esto se soluciona solo con el Código de Aguas, o que es solo Estado, o es solo mercado, o es solo embalses, o es solo desalar, o es solo una carretera hídrica, que el agua de los ríos llega al mar. Entonces, porque lleno de mitos también. Lleno de mitos. Entonces, además una carga ideológica importante. Y lo que nosotros decimos que aquí hay que mirarlo con una mirada más bien sistémica, de conjunto, en donde hay un conjunto de soluciones que tienen que ser evaluadas, 1, en el contexto del territorio, y 2, con las distintas interacciones que hay entre esas soluciones. Y ahí nosotros identificamos 4 ejes. 1 en el centro es lo que es la gestión e institucionalidad del agua. Después vamos a puntualizar, porque entiendo que es el más importante, ¿no? Es el más importante porque después hacer doble clic sobre eso. ¿Qué significa? Porque habilita, claro. Pero ¿cuáles son los 4 ejes? Claro. El segundo eje tiene que ver con eficiencia, obviamente, de usar eficientemente el recurso, y eso tiene mucho doble clic. Hay 212 soluciones planteadas en cada uno en el total de esos ejes, de los 4 ejes. El tercer eje tiene que ver con conservación, y esto también es importante porque es relevar la conservación de ecosistemas hídricos como una fuente de agua, y no como una cosa que inmoviliza, ¿cierto?, y que lo dejamos ahí porque no lo queremos tocar, sino reconocer que la tierra nos da servicios ecosistémicos en general y en particular en temas de agua. Humedales, bofedales, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas que están a veces, hay que conservarlas porque son fundamentales. Los bosques esclerófilos porque retienen el agua, la purifican, llueve y digamos,
la entregan de a poquitito, el bosque nativo, etcétera. Y la cuarta es lo que tiene que ver con nuevas fuentes de agua, que puede ser desalación, pueden ser trasvases y otras cosas más. Entonces, si tú te das cuenta, en la conversación de agua, si uno hiciera un mapa de palabras, usualmente suenan dos cosas, Sí. ¿cierto? Código. Código de agua y dos grandes obras, embalses, ¿cierto? Y lo que nosotros decimos, mira, el código de agua no resuelve todo, el código de agua no va a hacer llover, ni tampoco 1000 embalses que construyamos. Entonces, Si no hay agua, no tenemos con qué llenar los embalses, por lo exacto, pronto. claro. Y eso no significa que no haya que hacer embalses. No, por supuesto. Pero eso es parte de un conjunto Perdón, de soluciones más amplias. Estamos con Andrés Peche, que es gerente de sustentabilidad de Fundación Chile. Es que a mí, cuando estuve leyendo, porque ustedes me invitaron, para ser bien clarito, Sí. me invitaron a moderar una mesa donde estuvo gente de la agricultura, la minería, de las ONG, me llamó tanto la atención, que yo que participo de varios debates, me invitan, es que los temas, hoy era el agua, pero antes era la educación, y antes minería, y antes lo que fuera. Los problemas son básicamente los mismos, de creer que la solución es una y las otras se descalifican, y el otro defiende la de allá y descalifica cual. las de acá. Sí. Y lo que hace falta al final es diálogo, liderazgo y voluntad. Exactamente. En esto también, y es el agua, ni más ni menos. ¿Sí? Pasa lo mismo con la innovación en la productividad, entonces o que es solo regulación, o que son las grandes empresas, o son los emprendimientos, o es el capital de riesgo, y la verdad es que es todo. Y en esto pasa lo mismo. Hablábamos ayer que los desafíos de sustentabilidad en general son básicamente un gran desafío de coordinación. Y en particular, ¿cierto? El problema del agua tiene un gran problema de coordinación, y ahí tú lo tienes que enfocar con dos vectores. La primera es diálogo y construcción de capital social para confianza, pero también ese diálogo ojalá que converja a una regulación más sensata. Tiene que haber un rol del Estado también más Eso, fuerte. vamos por ahí, porque eso tiene que ver, me parece que este estudio arroja, o este trabajo arroja como conclusión fundamental, es que lo que hace falta es una mejor, entre otras cosas, una mejor y más potente institucionalidad. Sí. Hay, Sí. para decirle a las personas, hay más de 40 instituciones Más de públicas 40. en Chile que tienen algo que ver con el agua. Ex- Dígame usted cómo poner de acuerdo a 40 personas, a 40 instituciones. Imposible. No le digo solamente desde la voluntad de dialogar, No, imposible. solamente en las agendas ya es imposible juntar a 40. Imposible. No sé si caben en un grupo de WhatsApp 40. Entonces, estoy haciendo una parodia, pero difícil que es. Entonces, ¿qué es lo que es arreglar la institucionalidad para desde allí descolgarse Mira, a otras soluciones? te leo quizás algunas Vaya. recomendaciones que hacemos nosotros. Uno, un sistema nacional, por ejemplo, tenemos acá gestión integrada de recursos hídricos, que es a nivel de cuenca, tener una coordinación con las organizaciones de usuarios y otras instituciones que se puedan formar, es tú manejar o gestionar la cuenca de forma integrada, que como su nombre lo dice, es ver si yo hago una acción acá en esta cuenca, ¿qué va a pasar en este otro lado de la cuenca? Hoy día las cuencas se manejan por secciones, ¿ah? Lo cual es bastante absurdo. Entonces, obviamente, los que están arriba pueden hacer acciones que pueden perjudicar a los Es de que abajo. viene más agua abajo. Es como bien evidente. Después del punto de vista de la institucionalidad, más allá de las cuestiones ideológicas de la propiedad, si es bien pública, si entra al mercado, tiene que haber una política o una política, digamos, una gestión del agua bastante más coordinada por parte del Estado, y ahí es importante que se genere una institucionalidad, que alguien tenga las atribuciones para poder fiscalizar, para poder, emitir normas, ¿cierto? Que hoy día está muy atomizado. Lo que yo creo es que de todas estas 40 organizaciones, ¿cierto?, que tienen que ver con el agua, la que más pinta, la que más pinta para poder tomar este rol es probablemente el MOP, ¿ya? Claro, a través de la DGA, claro, que tenga mejores atribuciones, Dirección y a través de Agua. también quizás de un liderazgo político, por ejemplo, el ministro Moreno, que acaba de asumir, y ahí hago un llamado que quizás este es un tema que él puede tomar, porque también tiene mucho que ver con desarrollo productivo y también con su pasado en el desarrollo social. Él mismo decía que en el mapa de vulnerabilidad de Chile, uno de los temas más importantes era el acceso a agua potable en los sectores rurales. Ahora, también tiene que ver con un sistema de información integrado. Hoy día no hay un sistema con la tecnología que hay hoy día. Hoy día tú podrías tener un sistema que sea efectivo y a costos razonables, un sistema o un observatorio de cuencas o de acuíferos en Chile. Hoy día ¿Cómo están tenemos, los niveles? mira, tenemos muy poca información. Cuando nosotros hicimos la primera versión de este estudio el año pasado, la radiografía del agua, estudiamos los pozos. De 1000 pozos encontramos información en 200, de los cuales alrededor de 120 mostraban tendencias negativas en sus niveles. Y otros 800 pozos sencillamente no teníamos información.
¿no? Entonces esto es como armar un puzzle de 2000 piezas en donde teníamos 100. Ahora, con esas 100 piezas era tan nítido el panorama que tú ya puedes tener un diagnóstico. Proyectar qué puede Claro, haber. pero eso te habla un poco de la necesidad de tener una gestión de información, porque de otra forma también es imposible para la DGA o para la entidad que sea poder fiscalizar. Entonces, Ustedes partieron este trabajo de la radiografía del agua y esto de la transición hídrica como motivados también por lo que ocurrió en el Ministerio de Energía en su momento, ¿no es cierto? Exactamente. Y liderado Entonces, en su momento por el ministro Máximo Pacheco, entiendo, o sea, esto en realidad... o venía de antes. No, venía mucho antes. Esto partió hace 10 años atrás. De hecho, Escenarios Energéticos cumplió 10 años este año. Ah, se llamaba igual. Y lo hizo, ya. claro. Participó en la Fundación Chile con otros socios. Y en ese momento el paradigma era decir, ¿sabes qué? Es posible integrar energías limpias de forma masiva a la matriz, también masiva, segura, estable y económica. Y eran otros precios entonces, pues hace 10 años, Es era que- caro, era un sueño la energía renovable. Parecía utópico. Claro. En ese momento era una utopía. Nosotros pensábamos que los costos iban a bajar y habían todo tipo de barreras. Ahora, el sector de energía, y ese trabajo finalmente fue tomado como dentro de la política pública y lo tomó después el ministro Pacheco, después la ministra Jiménez y ahora... Pero hubo siempre un liderazgo claro de un ministro o ministra en su No, momento. no en un inicio, no en Ya. un inicio, no en un inicio fue una conversación difícil y ese trabajo de escenarios energéticos tuvo momentos muy complicados, de tensión al interior de la mesa, porque hay que ponerse de acuerdo y eso era siempre hay mucho temor al cambio, a cambiar el statu quo. O sea, todos tienen que ceder algo aquí, ¿no? Todos tienen Los que ceder algo. porque entiendo que hay uno de los diagnósticos que también se hacen, hay una sobreentrega o sobre otorgamiento de derechos de agua. Es decir, sobre un litro de agua hay otorgados más de un litro. Claro, lo que pasa hoy día es que los derechos de agua otorgados más o menos equivalen a 6 veces lo que se Dispone. capta, lo que capta. Y eso es porque cuando se dieron los derechos había más agua y también ha habido problemas de coordinación y de información. Entonces hoy día lo que tú tienes que, si todo el mundo ejerciera la totalidad de sus derechos, por así decirlo, el agua no daría. O sea, si todos fuésemos ultra eficientes y hiciésemos campos de, digamos, no sé, ultra eficientes y cosecháramos o cultiváramos en, no sé, en altura, digamos, Sí. y tú fueras ultra eficiente y ocuparas todos tus derechos, colapsaría el sistema. Andrés Peche, lo último, ustedes con este trabajo dan inicio a más mesas, a más diálogo, más conversación entre las partes que tradicionalmente no se han juntado, ¿no? ¿Tienen plazos? No, nosotros nos hemos juntado muchísimo con todas las partes. Ustedes sí, pero no todos entre ellos necesariamente. Sí, o sea, No digamos, siempre se juntan, no siempre todos quieren participar. No, si se juntan, participan, de ahí a que tengamos acuerdo o no tengamos acuerdo, eso es otra cosa, pero este es un documento finalmente que fue parido con mucho dolor porque tiene toda esta cantidad de logos que participaron acá, 50 instituciones, entonces el lograr la redacción precisa, digamos, fue un trabajo muy grande. Eso es lo que nos costó. Tú podrías hacer este estudio en 4 paredes, digamos, con un Sí, por equipo supuesto. importante y con harta plata, con una consultora, lo haces rápido, pero no tiene ni una validez, porque ¿Cómo la validez que sigue? te tiene es el proceso. ¿Cómo Entonces, sigue, Andrés, esto? ¿cómo sigue ahora? Nosotros terminamos ahora, básicamente esto tiene, lo que entregamos hoy día son una hoja de ruta, hicimos 2 escenarios, un escenario tendencial, que es qué pasa si no hacemos nada, y ahí las consecuencias son que el agua termina siendo un cuello de botella para el crecimiento y el desarrollo económico y social, y otro es qué pasa si hacemos las cosas bien, y digamos, imaginamos un futuro, después decimos cuáles tendrían que ser las mapas de soluciones en estas cuencas para llegar a eso. Lo que viene ahora es hacer un doble clic en estos mapas de soluciones que están acá en este libro, en el trabajo de las cuencas, e intentar empezar ya a pilotear soluciones y a implementar Soluciones concretas que ustedes soluciones plantean concretas ahí. que son las que están acá resumidas y en este ese gran libro? libro gordo. ¿Dónde está ese libro? ¿Está disponible para Está el público? disponible, sí, ¿Dónde está? en escenarioshídricos.cl o en fundacionchile.cl. Andrés Peche, gerente de sustentabilidad y negocios de la Fundación Chile, te quiero dar las gracias por venir aquí a la Radio Duna y en esta transmisión conjunta con Canal 24. Aprovechamos de despedir a nuestros amigos de Canal 24 Horas y